Shabbat Shalom, vamos a comenzar con el comentario de la parashá de esta semana, que nos toca la parashá número 37, que se llama Shela Leja, que traducido normalmente significa envía tú o envía tú mismo. ¿Cuál es el contenido de esta parashá? Bueno, el contenido de esta parashá es el relato de los espías, ¿verdad? Bueno, todo lo que tuvo que ver con el relato de los espías, ¿verdad? Y al final hubieron unos espías que se rebelaron contra Moshe, lo que dio causa de que dieran un mal reporte de la tierra que el Eterno les iba a dar. Vemos, segunda parte, algunas leyes referentes a los sacrificios, ¿verdad? Como la misma del principio del Halá. Leyes de Shabbat y de los Six. Así que básicamente estos son los temas de la parasha. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach y con el permiso de todos nosotros, vamos a comenzar entonces con este comentario de la parasha. Antes de entrar al tema, quisiera eh, hacer una introducción al tema. ¿De dónde sacamos el tema de hoy sobre la lucha entre nuestros deseos y la divina providencia? En Números 13:1, la parashá comienza diciendo: Adonai habló a Moshe diciendo: envía tú hombres a que reconozcan la tierra de Canaán. Envía tú mismo hombres. La palabra Shelah, Leha Anashim, literalmente es enviar hombres por ti mismo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Le estaba diciendo, no los estoy enviando yo. Este, si quieres tú los envías, ¿verdad? Si quieres los envías por lo que el pueblo lo está pidiendo. Eh, Obviamente que el Eterno nos ha dado libre elección. Esto hay que explicarlo. Y nos ha dado libre elección de desear lo que realmente queramos. Y detrás de esta idea de expresión es que el Eterno a veces nos da el deseo de nuestro corazón, pero nos pone bajo nuestro propio riesgo a las consecuencias de lo que estamos pidiendo. Eh, por supuesto, cuando leemos todo el relato, ¿verdad? Vemos que Moshe está de acuerdo, presionado por el pueblo, envía a los espías, el Eterno concede el permiso, pero nunca su voluntad. ¿Sí? Obviamente de que los líderes influenciaron a Moshe con razones lógicas y racionales. Consecuentemente, ¿verdad? No fue una instrucción dada directamente por Hashem, sino por permitida por Hashem. Y como hemos dicho, Hashem nos ha dado libre albedrío de hacer acciones voluntarias. Pero si no lo desea, no hay necesidad de hacerlo. Aquí tenemos la primera lección, que muchas veces nosotros estamos haciendo cosas sin que esto sea la voluntad primaria de Hashem. Muchas veces insistimos en el Eterno en ciertas cosas para obtener permiso para hacerlas y finalmente el Eterno te las permite. ¿Por qué? Porque como dije anterior, Él satisface, como dice la escritura, Él satisface el deseo, así, la reacción, la voluntad de todo ser humano. Así que la voluntad y el deseo, eh, a pesar de que son dos cosas diferentes, están unidas.
¿Por qué? Porque la voluntad suele basarse en la elección racional, ¿verdad? Y el deseo suele surgir de una emoción profunda interna. Ahora, como tenemos libertad de elección, ¿verdad? El hombre en su capacidad para elegir cómo actuar y reaccionar frente a la vida. De hecho, el eterno permite el deseo de tu corazón, o cuando permite el deseo de tu corazón, no significa que sea la voluntad perfecta para nuestras vidas. Aquí entonces vemos llegamos entonces al punto de que ahora usted puede entender mejor el título de la enseñanza, la lucha entre tu deseo, tu voluntad versus la supervisión divina, o lo que sí está en hebreo como agajá para ti, para ti. Así que vamos entonces con la oración de la enseñanza para comenzar con la profundidad del tema. Bendito eres tú eterno, sobre el verso, creador de los cielos y la tierra. Damos gracias que por cuya voluntad tú nos has dado, ¿verdad? El mandamiento del estudio de tu Torah, ¿verdad? Para que nosotros nos regocijemos y estudiemos, ¿verdad? ¿Cuál es tu voluntad perfecta, Señor? Todo esto por los méritos de nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces. Uno de los alumnos del Rabbi Namhan de Breslau le preguntaron que definiera la libertad de elección. Porque la lucha entre el deseo, ¿verdad? Entre el deseo, la voluntad y la supervisión divina, la define la libertad de elección. Y le preguntan a este rabí muy conocido, Namhan de Breslau, que cuál era, que definiera libertad de elección. Y él contestó, realmente es muy simple. Si lo deseas, lo haces. Si no lo deseas, no lo haces. Bueno, como usted puede ver, está bastante claro y evidente que la libertad de elección está basada en nuestros deseos. Y el deseo depende si lo queremos hacer o no. Y entonces ese es el punto importante aquí. Que generalmente nosotros lo que deseamos, generalmente lo hacemos. Y cuando tú no haces algo, no lo haces. Eh, entonces, la gente actualmente eh, tiene como costumbre hoy en día actuar por simplemente por sus deseos. Y a veces la gente está atrapado en sus propios pensamientos, en sus propios deseos de querer algo. A veces la gente justifica una mala reacción diciendo, bueno, nosotros somos así, yo soy así, y, y quien no le gusta que se vaya de mi vida. Cosas que hemos visto aquí, que actualmente, en esto de que la gente dice que hay que quererse, que la gente no te dejes pisotear por las personas, eh, todo esto que a veces uh, de alguna manera te están manipulando, porque al final tú sí tienes, ¿verdad? Que ser responsable de tus actos. Y la gente te puede decir
que no cambie, que tú necesitas tu espacio, es otra de las cosas, pero es para no cambiar. Y a este mundo, ¿verdad? Venimos con una misión, cambiar esas acciones malas dentro de nosotros, esas influencias malas que hay dentro de nosotros, por cosas buenas. Y eso es la rectificación primaria que una persona tiene que hacer, rectificarse a sí mismo. Vamos entonces a entrarnos un poco eso. ¿Qué es razón? Razón es la traducción de voluntad o deseo. Y la voluntad y el deseo están íntimamente relacionadas porque también pueden estar opuestos, como dijimos anteriormente. La voluntad se basa en una elección racional, ¿verdad? Y el deseo surge de una emoción profunda. La libertad de elección, ¿verdad? Cuando tú tomas una decisión, debes equilibrar estas dos fuerzas, que es la razón y el deseo, es decir, la voluntad y el deseo. Eh, lo que sí podemos ver es que dice que el rabí Natán explica que desde el momento en que Dios creó al hombre, Él puso este poder de libertad de elección en sus manos. Por lo tanto, la elección, como dice Rab Namha, está en ti. Si lo deseas, lo haces. Si no lo deseas, no lo haces. Es decir, que en tus manos está la elección. Tú tienes, tú debes de tener el control de todas tus elecciones. Por supuesto, a veces hay cosas exteriores que nos manipulan o hay influencia externa o hay influencias internas de nosotros que nos hace tomar decisiones incorrectas. Miren, pero si una persona, miren lo que las leyes de la elección, si una persona decide buscar la espiritualidad, esa decisión obliga, escucha bien, obliga a Hashem a activar todos los poderes que se encuentran en la creación y sostener ese deseo. Porque el Eterno hizo eso así. ¿Verdad? Él satisface el deseo de tu corazón, todos los deseos de tu corazón. De manera inversa, si la persona elige seguir los bajos instintos de su corazón, esa decisión en efecto obliga a Hashem también, ¿verdad?, a activar los poderes que se cumplan los deseos de esa persona. Así que estos deseos, sean buenos o malos, el Eterno tiene este, unas fuerzas, ¿verdad?, que se activan dependiendo de lo que tú quieras desear. Si aplicas la voluntad, la persona puede librarse de su pasado o puede separarse de todo el bien que pudiera haber alcanzado y descender a los niveles muy inferiores o aquellos en que se encuentra. Por lo tanto, señores, la voluntad controla los movimientos del comportamiento como los movimientos espirituales, siendo entonces el instinto más básico del hombre, la voluntad, el que pone el primer peldaño en la búsqueda de la espiritualidad o de la búsqueda de ir a las esferas más bajas. Por lo tanto, señores, tenemos una ley de parte del Eterno de que Él satisface los deseos de nuestro corazón. ¿Ok? Esa es nuestra libre elección. Fue un regalo que nos dio el Eterno. Ahora,
¿qué es la divina providencia? Una de las preguntas interesantes que surge a cada rato es como el hecho, que es lo que estamos estudiando, de conciliar que el Eterno dirige todo con su divina providencia, ¿verdad? Y con el hecho de que los hombres es juzgado por sus acciones porque tiene el libre albedrío para elegir entre hacer el bien y hacer el mal. En otras palabras, señores, el hombre tiene la decisión en sus manos. Sin embargo, si la divina providencia, ¿no? Que ya vamos a decir lo que es, ¿verdad? ¿Quién tiene la última palabra de las acciones del hombre? ¿Es porque ha sido predestinado, por ejemplo, un hombre a ser bueno o malo? ¿O es el Eterno quien tiene la última palabra? ¿O somos nosotros mismos? ¿O son agentes externos fuera de nosotros? En el mundo occidental donde nosotros nos manejamos, mucha gente le achaca sus decisiones al diablo. El diablo me engañó, el diablo me hizo esto, me hizo lo otro, estoy luchando con el diablo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto va en contra de los principios de Hashem. Ahora, ¿qué es la divina providencia? Lo que se conoce como en hebreo como Ashgaha Prati, que significa supervisión divina. Ahora, ¿qué significa esto realmente? Que Dios supervisa toda la creación. ¿Ok? Dios supervisa, que sabe todo lo que ocurre aquí en esta creación. Y la supervisión divina es la interacción entre el creador y las creaciones, todas las creaciones. Es decir, que la supervisión divina es que Hashem sabe y controla todo el universo, todo lo que nos rodea. Por supuesto, vemos en Salmos 33:14 que pasa por primera vez, aparece esta palabra Isgihá, que dice: desde su morada, él observa a todos los habitantes de la tierra. Desde su morada, nos supervisa a cada uno de nosotros. Y eso lo tienes que tener claro. Ahora, ¿para qué Dios supervisa? Por amor a nosotros, señores. Ese es el amor que el Eterno nos ha dado. Supervisa para que nos vaya bien. Esa es la idea de la supervisión divina. Sin embargo, Él te ha dado el libre albedrío, la libre elección para que tú escojas. Para que tú escojas. Entonces, hay supervisión divina en cada suceso, en cada momento de nuestra vida. Ahora, podemos decir entonces que hasta qué punto, ¿verdad?, esta supervisión de Hashem mmm, nos está limitando a nuestra libre elección. Por supuesto, sabemos que Hashem sabe y conoce todo absolutamente lo que va a pasar, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. ¿Verdad? Ahora, hay mentes erróneas, ¿verdad?,
que se ha creado la doctrina del predestinado, que el hombre tiene su vida ya predestinada. Eso es una doctrina que hay. Eh, pero tengo que decirte que la libre elección te da el privilegio de no tener una vida predestinada. La teología del predestino enseña que Dios eligió a las personas para salvarlas desde la fundación del mundo. Esto es algo que se da. Por lo tanto, esto significa que todo lo que está en tu vida, ¿verdad? Esto es una teoría, una doctrina, una teología, que todo lo que te pasa, es decir, con quién te casas, los hijos que vas a tener, dónde trabajas, dónde vives, todo está predestinado. Y haga lo que haga, vas a encontrar eh, el destino que se te ha declarado. Y por supuesto, como en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, al final dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también esto glorificó. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Por supuesto, si tú tienes en mente la teología del de predestinar, ¿verdad? Que ya estás predestinado, entonces obviamente que fuiste escogido ante la fundación del mundo aquí, como dice tú, Mashiach, todo el mundo. Ahora, ¿qué fue lo que predestinó el Eterno de Mashiach? No, Yeshua fue escogido ante la fundación del mundo. Bueno, esto hay que aclararlo. El nombre de Mashiach, la figura del Mashiach, fue predestinada. Es decir, esta, este título fue predestinado para hacer un trabajo aquí en la tierra. ¿Okay? Ahora, la persona que iba a tomar este puesto no estaba predestinada. Tenía que ser por la libre elección, ¿verdad? Que esta persona fuera entonces el Mashiach. Pero tenía que cumplir ciertas reglas. No era predestinado exactamente. Para los que no sepan, en el judaísmo ha habido muchos eh, eh, posibles Mashiach. Muchos. Y probablemente, ¿verdad? Eh, en el caso de nuestro candidato, ha sido el único que ha cumplido con todas las reglas, ¿verdad? Establecidas en la Torá, con todo lo que se exigía para este puesto. Así que lo que predestinó es el nombre. Y ahora, cuando habla de que predestinó y que nos llamó y que todo esto nos justificó, no está hablando en personas individual, sino a la persona de Israel como un conjunto. Es decir, el pueblo de Israel fue predestinado para estas cosas. Que Israel fue predestinado. La Torá fue predestinada para ser entregada en Sinaí. Entonces, lo que quiere decir es que
en Israel en conjunto fue predestinado, pero solamente aquellos, ¿verdad?, que por su libre elección, por su libre albedrío, porque deseen de todo corazón pertenecer a el pueblo de Israel, entonces ellos tendrán, entonces, ¿qué? Vamos a ser justificados, ¿verdad? Vamos a ser el pueblo elegido, el pueblo predestinado, vamos a tener como jefe aquí en la tierra algún momento en el futuro a Mashiach, que fue predestinado. ¿Para qué? Para restaurar, para que entre la restauración de toda la creación. ¿Y dónde va a pasar eso? Bueno, va a pasar en el Israel actual. Si Yeshua, como Mashiach, entrará a Israel, a Jerusalén, y desde ahí comenzará a restaurar todas las cosas. Por lo tanto, señores, Dios no predestina al hombre individual, porque Él, por su libre albedrío que le dio, espera que ellos elijan. Te he puesto delante del el camino del bien y del mal. Escoge pues el bien. Ahí estamos viendo lo que el Eterno quiere por nosotros. Ahora, en esta acción hay algo que tenemos que tener, porque hay una clave en todo esto. Que la supervisión divina te va a afectar a ti dependiendo del deseo, número uno, del deseo de tu corazón. Si tú lo deseas, entonces la supervisión divina del Eterno irá engrandeciéndote, que va a estar en cada uno de tus actos de tu vida. Pero eso depende tuyo, nada más. Segundo, está tu emuná, tu fe. La emuná es fe en la supervisión divina, que Hashem, todo lo que te envía es para bien. Y tienes que tener esto muy, muy, muy claro. Miren, y la tercera cosa, ¿verdad?, es tu actitud. Tu actitud ante la supervisión divina. Es más, dicen los sabios que el solo hecho de creer en la supervisión divina eleva a las personas a un nivel en el cual Dios está íntimamente involucrado en su vida de modo abierto y beneficioso. Cuando tú empiezas a ver que Hashem está en todos los aspectos de tu vida, ahí entonces, ¿verdad? Así, esa actitud, ¿verdad?, va a hacer que la persona entre a niveles altos y donde el Eterno se va a involucrar íntimamente, pero Él necesita que tú lo desees, que tú lo desees de todo corazón. Por lo, por lo tanto, señores, esto provee la base para la confianza en la supervisión divina. ¿Qué dice el primer principio de fe, de la fe judía? Yo creo con perfecta fe que el Creador, bendito sea su nombre, crea y dirige todas las criaturas, y que Él solo hizo, hace y hará. Como usted puede ver, esta declaración es la confianza que tú debes de tener en la supervisión divina del Eterno, de todo lo que pasa. Así que este es el gran principio y el primer principio que debe creer una persona, un creyente, señores. Creer con perfecta fe que Hashem crea y dirige a todas las criaturas, y que Él solo hizo, hace y hará. Si tiene control absoluto
de este mundo y de mi vida, cuando yo lo permito. Sin embargo, señores, podemos decir que todos los sabios, sin excepción, reconocen el absoluto dominio de Hashem y su total omnisciencia. Es más, dicen desde los cuernos del buey salvaje hasta el piojo más diminuto, está en el dominio absoluto del Eterno. Como lo indican también los tratados de Abodá Zará, página 3b, dice que dentro de estos textos judíos hay dos enfoques. Primero, tenemos que creer en el absoluto dominio de Dios y toda su omnisciencia, el cual participa muy de cerca en cada detalle de sus obras. Ahora, pero lo que tenemos que tener claro es, ¿verdad?, es el grado de supervisión que corresponde proporcionalmente al grado de que la que persona desea, por su libre elección, dado que Hashem, ¿verdad?, elige de las cosas prácticas de la vida cotidiana en este mundo. Es decir, tú tienes el libre albedrío de escoger la vida cotidiana en este mundo, como dónde vivir, qué trabajar, con qué casarte. El Eterno te ha dado, en términos generales, esas cosas. Por supuesto, en la medida que tú, como los grandes sadik, el sadik, incluso por su deseo, se involucra tanto en el plan divino del Eterno, ¿verdad?, que entonces la supervisión de Hashem está en cada detalle de su vida, en cada detalle de su vida. Así que, ¿qué pasa? Que donde está la potencial, ¿verdad?, máxima del 100% de la supervisión de Dios, es cuando tú te involucras en el plan divino del Eterno. ¿Y cuál es el plan divino? Restaurar la tierra. Cuando tú te metes en esa tarea, entonces la supervisión divina empieza a involucrarse y el Eterno entonces dice, haz esto, haz lo otro. Pero mientras las personas normales, ¿verdad?, no estamos hablando de gente que tiene una gran responsabilidad en el mundo de la restauración, solamente aplica, eh, te deja todas las cosas normales de tu vida. Que hoy quieres comer pescado, mañana tal cosa, y así. Quieres pasear, quieres hacer esto. El Eterno te ha dado todo. Sin embargo, usted tiene que entender que cuando usted tiene que entender algo, que la supervisión divina entra cuando tú decides, ¿verdad?, en el caso de un gentil, que se convierte en Dios de Israel. Entonces ahí Dios te dice, mira, estas son tus reglas, esto es lo que tú tienes que hacer. En el caso de un gentil, están las 7 leyes de Noah. En el caso de un judío, están las 613 leyes para el judío. Entonces, vemos aquí entonces que esto lo tienes que tener claro, pues. Ahora, para que el Eterno controle absolutamente todo, lo que uno ve y escucha, ¿verdad?, tienes que desear que Hashem, necesito que me ayudes, que controles mi vida, que te vayas volviendo un ejat con él. Ahora, siempre la supervisión divina
Hay niveles de división. Y la más normal es que cuando ves algo, escuchas, algo te pasa por el frente, estás en una situación en tu vida, es porque el agente, el Hashem lo coordinó de esa manera. Entonces, hay un propósito por lo cual me hizo ver y escuchar o me hizo estar en una situación. Entonces, tenemos que tener en la divina providencia que para que provea la base para nuestra confianza en el Eterno. Es decir, cuando tú permites a Hashem que se involucre en tu vida, la divina providencia de Hashem estará presente en todos los detalles de tu vida, pero para eso debes de elegir esa opción. En tus manos está esa elección. Tú eliges. Ahora, hay que comprender aquí también dos dogmas que debemos comprender en estas cosas. ¿Cómo trabaja el Eterno? El Eterno trabaja, dice así, que Dios recompensa a todos los que escuchan y hacen su voluntad y los ayuda en perfeccionar su mundo. ¿Ok? Segundo, castiga a los que desobedecen su voluntad. Esto es una ley que el Eterno ha hecho. Y en esta ley, ¿verdad? Tenemos que tener claro estas cosas. Que nosotros vamos a tener, de alguna manera, ¿verdad? Una especie de, nos vamos a ir construyendo una especie de destino, dependiendo también de cómo nos vayamos comportando. Y como el Eterno tiene omnisciencia, lo que se conoce como la omnisciencia divina, es decir, que Dios sabe todo lo que va a pasar en el futuro. Esto no implica que el hombre ya está programado y que no puede elegir, ¿verdad? Porque siempre va a poder elegir. Lo que pasa es que el Eterno te muestra muchas cosas en la vida para que tú elijas. Les vuelvo a decir, el Eterno siempre te va a poner entre elegir entre el bien y el mal. Siempre va a pasar eso, para que tú elijas. ¿Verdad? Porque el hombre no está programado. Y eres tú quien labra tu propio camino. Y Hashem te ha dado esa elección. Ahora, todo esto de que el Eterno bendice a quien hace su voluntad y no bendice mucho a quien no hace su voluntad, es lo que se conoce como la ley de causa y efecto. Y esta causa de efecto la podemos ver en este concepto, pero es una fuerza sobrenatural que ha hecho Dios, en la que actúa sobre todos los seres humanos en consecuencia de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Porque cada vez que el Eterno te ha dado el privilegio de elegir, ahora tú tienes que serte responsable de la decisión que tomaste. ¿Ok? Y la decisión que tú haces es la causa. Y la fuerza que esta decisión genera son sus efectos. Entonces, la ley de causa-efecto, que es un principio que está envuelto en toda la creación, porque las leyes terrenales están envueltas, por ejemplo, esta ley de causa-efecto se estudia en las materias de física, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú vienes y lanzas una pelota eh, contra una pared, ¿verdad? Eh, la pelota rebotará la pared y se va a devolver. Esto nos muestra, ¿verdad? Que la causa y el efecto, ¿verdad? Es un principio que se aplica en muchas cosas en este mundo. Podemos ver que en la agricultura lo que tú siembras, si vas a sembrar papa,
vas a cosechar papas. Esa es la causa y el efecto. Fíjense que lo podemos ver hasta con nuestra respiración. Primero nosotros respiramos, tomamos el aire y después lo botamos. El efecto de tomar la causa pues, de aspirar aire hace que haya un efecto de botar el aire. Y esto hace, bueno, que nuestro sistema respiratorio eh, tenga un proceso de purificación del aire que hay dentro de nosotros. Hay muchos tipos de causa y efectos naturales. Pero me voy a llevar a las causas y efectos de lo que se refiere al hombre. Los actos que las personas hacen en esta vida es un tipo de causa y efecto. Si tú vienes, ¿verdad? Tú trabajas, vas a obtener dinero. Tú duermes y vas a descansar. Tú amas y vas a ser amado. Por supuesto, hay cosas negativas. Si tú odias, ¿qué crees tú que vas a recibir? Si tú vas en contra de los principios de Hashem, ¿qué crees tú que vas a recibir? Primero, son las causas y efectos que nosotros generamos a través de nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros nacemos, venimos como un cúmulo de actos y causas, efectos de nuestros ancestros. Lo que se vendría diciendo como la herencia que recibimos de nuestros ancestros. Hay personas, por ejemplo, que nacen, lo que se conoce, persona nació en una cuna de oro. Es decir, hay tanto dinero, ¿verdad? Que prácticamente su vida es muy fácil. Pero ha sido porque el producto del causa de efecto de generaciones, tal vez 3, 4, 5 generaciones o más, que han trabajado para adquirir esta fortuna. Sin embargo, también puede pasar lo contrario, que tus ancestros han cometido muchos errores y están en estado de pobreza y tú llegas a tu vida en un estado de pobreza. Y esa herencia tú la recibes, porque recibes la herencia espirituales y físicas. Ahora, esto se conoce como lo que se conoce como karma. Y no estoy hablando del karma oriental, sino el karma desde el punto de vista eh, eh, que es el acto que hacen las personas en esta vida, ¿no? Es decir, lo que tú haces, tú vas a recibir. Eso es karma. Lo que tus ancestros hicieron, esas son las bases donde tú vas a comenzar a esta vida. ¿Qué queremos decir con todas estas cosas, señora? Por ejemplo, para que usted entienda, ¿cuál era el karma de Abraham y Sara? ¿Y qué era lo que ellos no podían tener hijos? ¿Recuerdan? ¿No? Los dos eran físicamente, no podían tener hijos. Eran estériles los dos. Pero la Torá nos dice que en un momento Dios elevó a Abraham por encima de las estrellas y Sara dio a luz a Isaac. Es decir, que el Eterno tiene una puerta de escape para esta ley de la causa y el efecto, que va más allá de encima de las estrellas. Es decir, no está la ley de causa y efecto, no influye en ciertos mundos espirituales. Por lo tanto, señores, si el karma, el destino, como lo quiera usted llamar, nos envuelve, hay algo en tu vida que te envuelve, hay siempre una puerta de escape traída por el Eterno. ¿Y cuál es esa? Bueno, hay tres cosas que tienes que hacer. Primero, por medio de la Teshuvá,
el medio de arrepentirte, señores. Cuando tú te arrepientes, ¿verdad? Incluso si es algo de tus ancestros, que probablemente están esperando que un alma se arrepienta por todos ellos, señores. Tal vez eres tú, ¿verdad? No lo sé. Tal vez las herencias, todas esas maldiciones ancestrales, quien va a ser como especie de salvador de su familia eres tú. ¿Por qué? Porque vas a hacer teshuvá, porque vas a ir cumpliendo los mandamientos que te tocan de la Torá, y también por medio de los buenos actos que tú creas, y por medio de la fe y la confianza en Hashem, que tú haciendo todas estas cosas puedas revertir una maldición ancestral. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Que cuando, entonces, mire, la libre elección, hay claves para tomar decisiones correctas. Una es que siempre el Eterno te va a poner los dos sentidos, lo bueno y lo malo. Y para tener nosotros una decisión, una elección correcta, debemos equilibrar lo bueno y lo malo. Cuando tú, porque ese es el principio del libre albedrío, de la libre elección. Y lo vemos, pues. Hashem te pone, vuelvo a decirlo, Hashem te pone entre el bien y el mal. ¿Por qué te pone el bien y el mal? Para que, inclusive él te dice, escoges tú pues el bien, pero es una referencia que te está haciendo. Él te está diciendo, haz esto, pero quien tiene que tomar la decisión eres tú. Entonces, la decisión también oscila entre hacer la voluntad de Hashem y satisfacer también los deseos nuestros. Tenemos que estar, ¿verdad? Nuestros deseos y nuestras necesidades deben estar paralelas, deben estar iguales, deben estar equilibradas. No puedes pedir nada, ¿verdad? No puedes tener un deseo que vaya en contra de la Torah. Número uno. No puedes pedir un deseo que afecte a otra persona, ¿no? Y no puedes pedir algo, ¿verdad? Que tú no lo necesites. Es decir, hay personas que de repente, no sé, quieren pedir una casa, por ejemplo, en una zona exclusiva de la ciudad. Por ejemplo, el country club. Generalmente los country clubs a nivel mundial son sitios, unas casas muy bonitas. Y tú quieres pedir eso. Sin embargo, eh, tu deseo y tus necesidades no van a acordar eso, porque tú no necesitas una casa exclusiva. Probablemente si Dios te da esa casa, te va a ir mal, porque entonces los ingresos, tus ingresos, no van a ir acorde a, a los gastos que tiene una mansión de 7 habitaciones, ¿verdad? Necesita gente que limpie adentro, necesita jardinero, necesita una gran cantidad de que te va a traer. Y si tú no tienes eso, entonces no te va a servir. Y tú tienes que tener tus deseos y tus necesidades. Tienes que pedir una casa de acuerdo a ti, pues, ¿no? Bueno, ya si entra en caso que Hashem, que Baruch Hashem se haga millonario, bueno, ya es diferente. Pues, ¿no? Pero estas cosas tienen que tener aquí. Y obviamente que toda decisión tiene que controlar tus emociones y tus sentimientos y ponerlos en equilibrio con el temor a Hashem. Si no controlas tus emociones, tu mente, entonces tendrás problemas. Necesitas equilibrar estas cosas para tomar decisiones. Porque la clave para tomar buenas decisiones
está en la reverencia al temor a Hashem. Cuando tienes temor a Hashem, entonces tú ahí, como la mujer virtuosa, que la mujer virtuosa es aquella que teme a Hashem, no que sea perfecta, sino que tema a Hashem. El Ramba nos escribe de todas estas cosas, ¿verdad? Ya para finalizar. Dice que no pienses, ¿verdad?, lo que dicen los necios de las naciones del mundo, como así también la mayoría de los indoctos de Israel, que el santo bendito es quien decreta desde el principio de su creación si el hombre va a ser justo o va a ser malvado, porque no es así, dice el Rambam. No hay nadie que le obligue, que le imponga o que le arrastre hacia cualquiera de estos dos caminos, sino que él mismo, por su libre albedrío, por su propia decisión y elección, se inclina hacia el camino que él decide. Por supuesto, ¿qué pasa con aquellas personas que se empeñan en rebelarse contra la voluntad del Eterno? Bueno, llega un punto donde la gracia del Eterno se retira y no hay más posibilidad de arrepentimiento, como pasó con Faraón. Cuando ya pasa la línea de tolerancia de Hashem, usted en decisiones tienes libre albedrío, pero si tú llegas a pasar la línea de tolerancia de Hashem, como fue el caso de Faraón, entonces, después de ese punto decisivo, el Eterno fortalece a la persona en su rebeldía con varios propósitos. Fortalecer la decisión de la persona. Es decir, que si tú te empeñas en estar por los caminos malos, al final, cuando pasa la línea roja, la línea esa de tolerancia, el Eterno te fortalece siempre en esa decisión. Y así confirmar tu libre elección, número uno. También, si escogiste ese camino, por ese camino entonces tendrás que caminar y sufrir las consecuencias de tu decisión. Entonces, ¿por qué el Eterno permite eso? Bueno, para que cuando venga el castigo, nadie diga que Dios castigó a los arrepentidos. Su rebeldía era obvia y a todo, por lo tanto, nadie se equivoca en pensar que el castigo divino vino por una injusticia del Eterno. Una explicación interesante al respecto es lo siguiente, señores, ya para terminar. Tú tomas la decisión por dejarte llevar por tu inclinación dentro de ti o por la inclinación que está en el exterior. Cuando tú pecas, ¿verdad?, entonces entra en acción la divina providencia de Hashem y Él permite que peque. Y es posible que el Eterno te deje caer para que te des cuenta que debes de cambiar. La culpa no es de Hashem, la culpa es de tu mala decisión. ¿Qué pasa cuando te pasa algo malo? Por ejemplo, cuando te roban. Cuando te... Lo aleino, señores, que lo roben. Pero si te llegan a robar, lo importante es quién, es decir, no es quién te está robando. Nosotros vamos en contra del ladrón. No. Lo importante es por qué Hashem permitió que te robaran. Eso es lo que tú tienes que tener, porque Hashem tiene control de todas estas cosas. Cuando te pasa algo, entonces tienes que ver por qué Hashem permitió eso. Tú tienes la responsabilidad de tus acciones por tu libre elección. Tú tienes la elección de hacer una cosa que está claramente en nuestras manos. Como dice, he aquí que he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Y qué te dice? Al final, elige la vida. Para finalizar, solamente te quiero decir que la elección de tu vida, la bendición para tu vida y para tus hijos, está en tus manos. Tú eliges. Hashem te ha dado ese privilegio de tener libre elección, pero ¿para qué? Para elegir hacer su voluntad,
creer en su divina providencia para que Hashem entonces te dé grandes bendiciones en tu vida. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que haga resplandecer el rostro delante de ustedes y le dé shalom. Shalom, hermano. Shabbat shalom a todos.